Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenos días, Listen. Buenos días, dicen. Bien. Buenos días, Lisa. Buenos días, Listen. Buenos días, Lisa. Buenos días, Lisa. Masa, por favor, recuérdanos qué vimos la clase anterior. Del... ¿Cómo era eso? Se me fue. Yo, Lisa. ¿Quién yo? habíamos visto el Yo, IDH. Lisa, Luis Garcés. A ver, dime, Garcés. Sobre el IDH. ¿Y qué es del IDH? Yo dicen yo. A ver, Yo dicen. dime. Índice de desarrollo humano. Ya, muy bien, pero habíamos visto algo específico sobre eso, porque ya el índice de desarrollo humano lo estamos analizando desde la primera clase. ¿Qué era que vimos en Educación y específico? salud. Muy bien, ¿cómo el IDH se puede entender o cómo se ha aplicado en educación y salud, específicamente en el Ecuador? Aspectos positivos que se había conseguido en referente a años anteriores, Joel. Mejora de salud y educación. ¿Cómo ha mejorado? O sea, ya teniendo más medicinas y que ya más niños puedan ingresar a las escuelas a estudiar. Ya, eso sí, el último sí. En cuanto a las medicinas, a ver, sí se ha mejorado, pero no tanto como deberíamos haber mejorado. En lo que sí se ha mejorado en los dos aspectos es en cuanto eso se les llama al nivel de cobertura, a cuántas personas ingresan al sistema educativo o cuántas personas son atendidas de igual forma en el hospital. Antes nosotros teníamos tasas de alfabetización muy bajas o que de personas que ingresaban al sistema escolar eran muy bajas. De igual forma, de desertores, que justo eran en el año anterior que ustedes ya fueron promovidos en el octavo año, era donde más desertores teníamos, es decir, personas que estaban estudiando, llegaba a séptimo año o después de octavo año, ya no volvían a las escuelas, ya no volvían a estudiar o no se matriculaban en un colegio. Tuvimos un gran adelanto sobre eso. De igual forma, sobre el número de personas alfabetizadas en el país, llegamos a un falso 4%, pero que se contrastaban con otros datos. En la actualidad, ¿a quién se le considera analfabeto para todos? ¿Qué características tiene un analfabeto del siglo XXI? A las personas que no pueden leer ni escribir. Ese es el analfabeto general. Y también que no pueden utilizar un celular, o sea, cosas básicas en el celular. Correcto, más que un celular, Tecnología. personas que, eso sí, personas que no saben manejar tecnología. Y de eso también quitarasen ese mito, no porque usted sepa manejar un teléfono o porque sepa manejar smartphones, que prácticamente todos son los mismos. Lo único que cambia son cosas muy puntuales entre Android y iOS. Cambia muy poco. No es simplemente el manejar, sino es el saber utilizar esa tecnología para nuestro beneficio. En cuanto a lo que corresponde en ese sentido, nosotros habíamos visto una gráfica que era muy bajo el nivel de personas que se les puede considerar alfabetas electrónicamente o digitalmente por este hecho. Y les pregunto de igual forma a ustedes, quitando redes sociales y quitando el uso de teléfonos, ¿cuántos, digamos, si es que se les apaga su computadora por X o Y cosa, pudiesen, no digo arreglarla, pero al menos identificar si es que fue un error suyo o si es que ya es un defecto de la máquina? Levantando la mano, no se peleen. Ya, entonces, por ejemplo, eso es parte también de esa utilidad que usted debe saber. Si usted, por ejemplo, no sabe dar un mantenimiento básico, si usted no sabe reconocer si usted provocó un daño en la computadora o es, digamos, no funciona, profe, mi video, no me puedo conectar o no reconoce el audio. Si yo no sé identificar si eso sí es un problema mío, que yo no sé cómo configurar este programa o es un defecto de la computadora,
yo me puedo considerar también parte de ese analfabetismo. Obviamente, no al nivel de una persona que no sepa ni cómo aprender una computadora, pero a mí también me cuesta. Si a mí me cuesta encontrar información sobre un tema, yo me puedo considerar en cierto nivel analfabeto digital, porque se supone que usted tiene todas las competencias para encontrar información, ya no simplemente que sea de Wikipedia, que no sea de blogs, sino que sea ya información científica de distintas índoles. Y si usted no puede hacer eso, o a usted también se le consideraría como un analfabeto digital. Entonces, la educación siempre va en función de lo que nos sirve. Y en cuanto a salud, bueno, ya hemos visto, se construyeron más hospitales, se ha trabajado para que médicos se especialicen, pero aún así, sin embargo, seguimos teniendo graves problemas. ¿Como cuáles? A nivel de salud, ¿cuál era el mayor problema? José Que Andrés, no ¿te había acuerdas? medicina. No, no es por medicina, no es por medicamentos. Tiene que ver con conductas. Que no Uno le- había los profesionales suficientes. Eso sí, me parece que dijo el señor Guijarro. El gran número de embarazos de adolescentes que hay en el país es alarmante. Nosotros tenemos uno de los índices más altos en embarazos de adolescentes de América Latina. Y el otro que les había dado un discurso casi de media hora era en cuanto al uso de sustancias psicotrópicas debido a problemas emocionales. Acuérdese lo que le había dicho. Los que van al psicólogo no son únicamente los loquitos, sino cualquier persona puede ir al psicólogo porque es simplemente un oído que nos está dispuesto a darnos consejos de cómo vivir mejor. Y no es que yo tengo que esperar a enfermarme, bien sea física o emocionalmente, para ir a un doctor, sino que yo debo siempre tratar de prevenir las enfermedades para que el daño no sea grande. Entonces, lo que hoy día nos toca ver es lo que usted tiene en pantalla, datos sobre la vivienda y el transporte en Ecuador y cómo esto nos ha afectado. La vivienda en el mundo es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Para que se haga una idea. México tiene alrededor de 120 millones de habitantes y para poder mantener esos habitantes, el 75% de todo lo que es México se debe destinar a la construcción de vivienda o a sectores de vivienda. Entonces, el enfoque que debe tener la vivienda en un gobierno debe ser una de las principales prioridades. Y eso es algo que usted también se va a ir dando cuenta. A medida que crezca y usted ya empiece a votar, bien sea por voto facultativo a los 16 años o bien sea por voto obligatorio a los 18, usted se va a dar cuenta que todos los candidatos de las primeras cosas que hablan es vivienda y salud, porque son los dos enfoques que más se debe agrupar. De ahí si vienen todos los demás, que no digo que no sean tan importantes, pero siempre son los que más llaman la atención. Entonces, la vivienda es uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos, porque de esto se derivan problemas económicos, sociales, tanto a nivel regional como de ciudad. Y nosotros debemos entender la vivienda como un bien patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos no generar recursos, pero sí dejar un legado. Digamos, si yo me compro o lo único que llegué a comprar en toda mi vida fue un iPhone 10, eso al siguiente año ya se desvaloriza, porque el siguiente año ya salió el iPhone 11 y ya le quitaron $200. De lo que me compré en $1,100, ya cuesta simplemente 900. De aquí a 10 años, ese iPhone tal vez esté obsoleto. Entonces, comprar cosas electrónicas no es dejar un buen legado, porque obviamente la tecnología va mejorando, va revolucionando y lo antiguo se va haciendo obsoleto. Un auto de igual forma, a medida de que tenga más kilometraje, se va a devaluar su precio. A medida que sea más antiguo, cuando se produjo, se va a tener que pagar más impuestos por impuestos ecológicos. Entonces, de igual forma, va a ser más difícil encontrar expuestos. Dejar eso de herencia a mis futuras generaciones no es tan bueno porque les estoy dejando un problema. Pero en cambio, una casa, a menos que sufra un desastre como que se queme, que se caiga por un desastre natural, una casa no pierde valor. Si usted compra en $90,000, esa casa perderá muy poco valor. Y en algunos casos, y eso es por lo que se estableció una ley hace unos 4 o 5 años, que fue el de bienes inmuebles, las casas siempre tienden a aumentar de valor.
Digamos, algo que tal vez ustedes no sepan, esto sí, pregúntenle a sus abuelitos o inclusive tal vez a sus papás. Toda la zona que era de lo que en la actualidad es el Mall de los Andes, ahí eran carrocerías o eran las instalaciones o los talleres donde hacían carrocerías para buses. Y de igual forma esa zona hace unos 40, 50 años era botado. Era monte más o menos, como decir, no era campo, campo, pero no es que habían bastantes casas como es en la actualidad. Entonces, al gobierno, tanto a la ciudad como al nacional, como ya vieron que Ambato estaba creciendo, necesitaron construir más casas. ¿En dónde construimos? ¿Dónde tenemos terrenos sin utilizar? Acá en este sector de Huachi Chico. Entonces se empieza a construir casas. Usted hay un terreno, por decirle, antes de que haya el Mall de los Andes, usted compraba 1,000 metros en $1,000. Usted en la actualidad vaya a tratar de preguntar cuánto cuesta ahí un terreno, no le digo con casa, es una de las zonas más caras. Y es eso, debido a la modernización que va llegando. Y hay personas que se aprovechaban de eso. Digamos, como yo soy bien amigo del alcalde, el alcalde me dice que él va a construir carreteras, que va a poner alumbrado público, que va a poner servicio de agua potable en un sector que no hay. Entonces yo digo, mejor compra ahorita porque de aquí a 10 años todas las personas van a empezar a irse a vivir para allá. Entonces todas las personas van a querer comprar ahí. Y muchas personas sacaban beneficio de eso. Entonces, comprar una casa es una buena idea a futuro. Si bien es cierto que una casa no es nada barata, a futuro es una gran idea. Porque si usted vive arrendando, usted se termina ahorrando todo eso. Y como le menciono, usted puede heredar esos bienes. Ya le quita una preocupación a su familia. Desgraciadamente, en este sentido, muy pocas personas pueden acceder a tener una casa propia debido, como les menciono, a que los costos de una casa no es que sean nada baratos, obviamente porque lleva la mano de obra, la construcción de muchas personas, de igual forma se requieren materiales. Entonces, se busca financiamiento a través de bancos que pueden ser instituciones de origen público o de origen privado, pero también son pocas las personas que pueden ingresar. Una persona de escasos recursos muy difícilmente va a tener una casa. Se va a tener constantemente que adaptar a la idea de que va a vivir ahorrando, que va a vivir pagando un arriendo y que por más que trate de ahorrar, no va a poder conseguir ese sueño. En esto se trata a nivel de gobierno de conseguir políticas que fomenten los subsidios, es decir, que las casas cuesten más para personas que no tienen tantos recursos. Se trata de fomentar programas para que las personas puedan sacar una casa a 10, 20, 30 años a futuro. Entonces, se trata de buscar que la mayoría de la población tenga su casa propia. Mientras más cantidad de habitantes tengan su propia casa, se puede entender una economía más robusta. Mientras menos personas tengan casa propia, se puede hablar de una economía débil o debilitada, porque muy pocas personas entonces tienen recursos como para comprar o alcanzar un elemento indispensable para un nivel de vida normal. Pero solucionar ese tipo de problemas no es fácil. Como les menciono, es un factor complejo. No es que simplemente se puede resumir al hecho de que los pobres no tienen casa y los ricos tienen casas, entonces construyamos casas para los pobres y les regalamos. No se trata de eso, sino que nosotros estamos en una constante creciente de población, lo que les mencionaba. Antes algunos sectores, inclusive como el Arbolito, eran sectores votados. El sector donde ahora es la Universidad de Huachi también era votada, la universidad era medio a construir. Ahora esa zona es una zona residencial, comercial, un poco de las dos. Y cada vez nos vamos quedando sin espacio. Nos vamos yendo un poco más afuera, pero cada vez va habiendo menos espacios, lo que hace que las casas aumenten de valor. Entonces, de lo que sabemos en el país, existen alrededor de 60,000 familias que buscan un nuevo hogar, que buscan una nueva casa y para esto tratan de buscar medios de financiación, de los cuales de estos 60,000, 25,000 personas es imposible que lo logren porque están por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir que estén por debajo de la línea de pobreza? Que inclusive ni siquiera pueden sacar el dinero para comer o para sobrevivir al día. Son familias que sobreviven, familias de papá, mamá, y póngale 2 hijos con $3 o $2 diarios. Entonces, imagínese eso.
a veces eso es lo que ustedes le mandan de colación, únicamente para que se compre algo, para que usted se coma en el bar. Hay personas, en cambio, que esos 2, $3 deben vivir al día, toda una familia. Café, almuerzo, merienda y gastos extras. Imagínense cómo será la calidad de vida de esas personas. En cuanto esta función, se ha entregado por parte del gobierno lo que ha podido desarrollar. Se ha entregado un gran número de casas con aproximadamente inversiones de $100 millones en distintos tipos de programas. Y también dentro de lo que corresponde al factor de vivienda, no se debe entender únicamente a la construcción de la casa o a las 4 paredes que podemos llamar casa, sino es a todos los servicios que vienen englobados con estos, como servicios básicos, los de agua potable, los de energía eléctrica, alcantarillado, acceso también a alimentos, porque si digamos, yo vivo en una zona remota donde yo tengo una cocina a gas, me tengo que bajar en un viaje de 20, 30, 40 minutos a conseguir un gas, yo estoy teniendo un problema con mi vivienda, específicamente con dónde está ubicada. Si yo tengo una cocina a inducción, pero ni siquiera tengo energía eléctrica, entonces yo también tengo un problema en ese sentido. ¿Qué podemos anotar de los últimos años? Que se ha incrementado este acceso a servicios en cuanto a nivel nacional. Podemos mencionar que uno de los grandes logros que ha tenido específicamente la ciudad de Guayaquil es el manejo de desechos sólidos. Ambato también destaca eso. La provincia que más destaca a nivel nacional es Loja, porque ellos inclusive sí reciclan su basura. Ambato está en ese proceso, esperemos que lo logre en los próximos años, donde ya sean las propias personas, cuando en vez de ir a botar la basura a los decotachos, todo combinado, ya separemos los residuos para poder reciclar. Se ha mejorado bastante eso. Busqué videos de Guayaquil antes del gobierno de León Febres Cordero, y ahí usted se va a dar cuenta por qué en la actualidad ahora sí se merece ser llamada la perla del Pacífico. Antes Guayaquil, antes del gobierno de León Febres Cordero, era prácticamente un basurero. Usted encontraba que las personas botaban basura en la calle, a niveles descomunales, no tenían servicio de alcantarillado, entonces las aguas negras estaban a un lado de la calle. Era una ciudad prácticamente que era un foco infeccioso y que estaba con un riesgo sanitario muy, muy grande, pero con la llegada de este gobierno, de igual forma con los trabajos de gobiernos provinciales y municipales, se logró un gran avance y ahora Guayaquil es considerada la perla del Pacífico. Entonces, en cuanto a la dotación de servicios, sí se ha mejorado bastante. Ahí usted tiene esas estadísticas que prácticamente en los 2 primeros es un 30% que se ha mejorado, que es prácticamente el tercio de la población que ya accede a estos servicios, pero lo que seguimos teniendo problemas es en cuanto a las oportunidades de integración para el servicio de vivienda o para que una persona pueda acceder a una vivienda. Todavía es muy, muy problemático en el país debido a los altos costos. No ganamos lo suficiente como para que todas las personas puedan acceder a una casa propia. Y de igual forma, ahí usted tiene uno de los aspectos principales que se evalúan en el IDH, es que las personas tengan no simplemente acceso a agua, sino que esta agua sea de calidad a través del agua entubada. Y usted ha ido viendo que a lo largo de los años hemos ido mejorando. Lamentablemente, dentro del censo del 2010 y del 2015, no hay datos sobre esto. Entonces, los datos que les estoy presentando son los más actuales que ha recabado el Ecuador. Y aquí usted ve también algunos, lo que les decía, información referente a la vivienda. La vivienda no debe entenderse únicamente como si mi casa es propia o mi casa o mi departamento es arrendado, sino también debe entenderse, digamos, como la calidad que me brinda esta vivienda. Si yo tengo, mi familia son de 5 personas, pero yo tengo un departamento que solo es para 2 personas, entonces yo sí estoy teniendo ahí un problema en cuanto a la calidad. Yo ya necesito o bien un departamento mucho más grande o bien yo ya necesito una casa, pero si no puedo pagarlo, estoy hablando de ahí de problemas. Entonces, dentro de Quito, que fue estadísticas que pude conseguir, son estos los datos. Tenemos que el 40% de la población tiene su casa pagada o vive en su casa propia, que usted se da cuenta ni siquiera es la mitad de la población. Un dato bastante similar, viven arriendos.
Y el 10% vive en casas prestadas, que eso sucede porque bien conocen una persona con grandes o altos recursos que viven en sus casas, o bien porque son casas de migrantes y quedaron estos a cargo de ellos. Y como ellos ya no planean regresar y han hecho su vida en España, en Italia, en Estados Unidos, esa casa ya se queda ahí sin uso y lo que prefieren es decirle a un conocido, a un familiar, a un amigo, que para evitar que le vayan a robar o que se dañe la casa, que se deteriore, que se vaya a vivir esta persona allá. También tenemos que el 53% de los quiteños habitan en una casa, el 42% en departamento y un 4% vive simplemente en un cuarto. Es decir, ellos arriendan, se les llama una pieza, un cuarto, y usted únicamente tiene eso. Tiene su cuarto donde a lo mucho los más baratos que puede usted pagar, digamos, al mes por un cuarto, 50, 40 dólares, es entrará a su cama, entrará a una cómoda pequeña y nada más. Son cuartos muy, muy pequeños, entonces estas personas deben tratar de ir buscando oportunidades económicas que les permitan ir mejorando para eso. O si no, también se les puede entender como estudiantes. Estudiantes que tienen que ir a otras ciudades a su universidad, buscan este tipo de cuartos porque la economía no les permite para más o porque no necesitan más. Digamos, si yo voy a estudiar medicina a Quito, mi horario es de 7 de la mañana, necesito estar en clases hasta la 1 de la tarde, luego me tengo que ir a hacer prácticas en el hospital, en un hospital, y yo tengo que estar ahí de 2 a 6, entonces yo llego únicamente a dormir a mi cuarto. En este caso, yo no necesito tener un mega departamento, yo necesito únicamente un lugar donde poder estudiar, un lugar donde poder comer y un lugar donde poder dormir. Y esto me lo da un cuarto, es lo que optan muchos estudiantes. Y también otro dato que es muy, muy importante para saber cómo acceden las personas a la vivienda es eso, si es que fueron con recursos propios, es decir, que usted pagó de contado el valor de su casa, si fue a través de un financiamiento bancario, si usted tuvo que acceder a un crédito para poder pagar su casa y lo difirió a muchos años o a pocos años, si fue a través de un crédito o un programa de una cooperativa o de una institución bancaria privada, o si fue autogestión, que usted buscó oportunidades en el sector privado en cuanto a la construcción. Y no alcanzamos a ver todo esto. Ah, no, sí alcanzamos. Ya. Entonces, acuérdese, ¿qué evalúa el IDH en cuanto a vivienda? No es únicamente que las personas tengan vivienda propia, sino evalúa las características y las cualidades que están en el entorno de esa casa. Si yo, digamos, me siento muy inseguro porque vive en un sector que es conocido por zona roja, entonces también se le puede entender como un problema de vivienda. Si en mi casa no pasa el recolector de basura, no hay ecotachos y veo que las personas botan la basura y se convierte en un foco infeccioso, también eso es parte de los problemas de vivienda. Entonces, las cualidades o la calidad de vida que me permite mi barrio, mi casa, corresponden a todo lo que es vivienda. Y aquí usted también tiene características en cuanto a del arriendo, las personas cómo viven en este apartado. Si se le hace fácil pagar este arriendo o si tiene dificultades, por qué está arrendando, lo que les había mencionado, para muchos estudiantes es mejor irse a vivir a la ciudad donde están estudiando para no tener que viajar todos los días, que tengan clases. Y de igual forma, si tienen todos los transportes, todos los servicios básicos, incluido el transporte. Algo que también se evalúa para ver la distribución de cómo está creciendo la ciudad es el último apartado que usted ve ahí, dónde quisiera vivir. Si tenemos en una gran mayoría o en una gran concentración, digamos en este caso, que el 63% no estuviese donde actualmente resido, estuviese que el 63% quiere vivir en el norte, entonces se puede entender de una mala planificación urbana, porque las personas quieren vivir en un sector porque están cerca de su trabajo, porque están cerca de los colegios de sus hijos, porque es donde están las mayores oportunidades laborales o se tiene una mayor calidad de vida. Pero como usted ve, el mayor porcentaje en Quito está a gusto donde está viviendo, entonces se habla que sí, al menos dentro de las limitaciones que hemos tenido,
sí se ha distribuido bien los recursos. Tanto las personas del norte, del sur, como del centro tienen acceso a más o menos servicios, pero todos al menos con los básicos como para que se sientan a gusto. El resto de personas quieren cambiarse de sector de Quito por las cosas que les había dicho. Hay personas que viven en el norte y que tienen que hacer un viaje todos los días de 1 a 2 horas para poder llegar a su trabajo que está en el sur. Y si usted ha estado en hora pico en Quito, usted sabe que es el problema en ese sentido. Hay personas que no tienen su propio automóvil y tienen que ir aplastados peor que sardinas en el trole. Entonces, esas son las condiciones que también usted debe tener en cuenta en cuanto a la vivienda. Mientras se siguen conectando, Diego, por favor, dime, ¿cómo es la casa de tus sueños? Cualquier casa que esté en el campo. Ya tú buscas una casa en el campo, Porque me gusta el campo. Pues, o sea, igual una casa en el campo, o sea, media grandecita, pues, ahí con muchos gatos. ya. Rowdy, tu casa, En la ciudad, dice, por. porque en la ciudad están todos los recursos básicos Ya, y no es necesario tener, o sea, no es necesario viajar 20 o 30 minutos a la ciudad. ya. Bueno, en este caso, déjenme decirles que sí me sorprendió en este caso bastante sus respuestas, porque por lo general, adolescentes o personas jóvenes buscan siempre situarse en la ciudad, por lo que bien mencionó Rowdy, la inmediatez, de igual forma, digamos, en cuanto a conciertos, programas, siempre se da en la ciudad y oportunidades laborales, de educación, se ubican las mejores en la urbe. Y por lo general las personas una vez que ya, digamos, han tenido su vida laboral activa, que ya se cansan de la ciudad, sí tienden a ir a buscar una casa, una finca en el campo, que ahí sí puedan desplayarse todo lo que no han podido. En mi caso, y por no sé, bueno, si buena o mala costumbre, yo sí, hasta al menos, hasta este momento, siempre hubiese querido vivir en ciudad. Siempre lo he hecho. Y como vivo en una avenida, ya inclusive me cuesta a mí dormir si yo no tengo ruido. Como yo vivo en una avenida principal, entonces, si yo no escucho ruido, a mí se me hace muy raro y se me ha complicado bastante dormir, digamos, estos días, como ha sido días donde se prohíbe prácticamente todo. No escuchar bulla sí es bastante raro. Entonces, algo que me ha tocado hacer es que me toca a mí dormir con audífonos escuchando música. De igual forma, yo vivo en una casa que es muy cercana al centro y yo estoy a 2 buses de todo. Yo bajo prácticamente al centro y en el centro ya me puedo conectar con cualquier punto de la ciudad. Si me quiero ir, digamos, al mayorista, simplemente cojo un bus al centro, de ahí uno directo al mayorista. Si me quiero ir a Puerto Turo y Zamba, tengo un bus directo que me pasa dejando por ahí. Si me quiero ir al sur de la ciudad, Miñarica, Huachi, de igual forma, tengo un bus que me deja directo en ese sentido. Y no es que yo tenga que hacer largos periodos de viaje para llegar a estos puntos, sino son de 10, 15 minutos, no es más. Y eso en la universidad lo valoré bastante, porque como usted sabe, en la universidad usted no simplemente estudia las materias de su carrera, sino que usted tiene de forma apartada lo que es educación física e idiomas. Entonces usted va a estar en algún punto en su carrera en el cual la mañana tiene clase en su facultad, luego en la tarde tiene que irse a deportes o a idiomas. Entonces, el vivir cerca de estos dos lugares, en este caso, como les menciono, a mí se me hacía bastante positivo. Tenía compañeros que tenían que quedarse obligatoriamente en la universidad porque no alcanzaban a su casa a ir a comer. En mi caso, yo sí alcanzo a mi casa, o sí alcanzaba a mi casa a ir a comer, entonces no tenía ningún problema. Comía, inclusive ya llegaba bañado, ya llegaba mucho más fresco. En cambio, para los compañeros que vivían en zonas más alejadas, sí era mucho más pesado el día
por estas circunstancias. Entonces, estos también son aspectos que se valoran. Otro aspecto negativo, a ver, de aquí chicos, levantando la mano, ¿quién se ha cambiado de casa más de una vez? Señor Garcés, ¿ha Yo. tenido vecinos molestosos? ¿O usted es el vecino molestoso que a la 1 de la mañana prende la radio? Las dos, dice. En el primer caso, ¿cómo es vivir con un vecino molestoso y qué es lo que hacían? Ahorita vivo con un vecino que sabe poner música a todo volumen y no deja dormir. Ya, y al menos es buena la música o es de las chicheras. No, licencia es buena música. Ah, ya, De entonces, las ¿qué te bandas. quejas? Ah, pero licencia también tiene sueñito a las 3 de la mañana, pues sale serio. Mateo, ¿Qué pasa, Licen? de igual forma, para tu vecino molestoso, ¿qué hacía? No, creo que sí he tenido vecinos molestosos, pero como yo duermo peor que qué, no me despierta para nada. ¿Y cómo sabes que son molestosos entonces? Porque a veces me quedo despierta hasta las 5 de la mañana y escucho cómo saben estar ahí molestando. Tengo una vecina que tiene perros y que esos perros saben estar molestando. Eso es complicado también, por eso algunos departamentos prohíben las mascotas. No es que sean malos, sino porque tratan de evitar ese tipo de problemas. Martín, O sea, yo no tuve vecinos molestosos. Bueno, nunca tuve, porque, o sea, yo antes vivía en el centro, en un edificio que era familiar, y de ahí me pasé a un conjunto igual que era familiar. Entonces, creo que nunca tuve así vecinos molestosos, porque mis vecinos eran mis tíos. allá. Entonces, esa es otra de las razones que a las personas les motiva irse al campo. Como en el campo, obviamente, hay mucho más terreno para poder hacer las casas, o son mucho más separadas. Hay muchas personas que se Confirmo. van completamente disgustadas de los vecinos que les tocó. Anthony, Em, Mis vecinos sí son muy locos. De hecho, un vecino, creo que le apodamos vecino loco, porque siempre cuando recién llegamos era como que nos botaba cosas así, la basura así a nosotros, cuando recién llegamos. capaz no eres vecino mío, porque yo también tengo unos vecinos que hacen eso, que según ellos barren su vereda, pero lo que hacen es botarnos a nosotros. Y eso no es No, barrer. nos botaba dentro de la casa. O sea, yo tengo un garaje y ahí botaban algunas cosas, así como ratas muertas, así, nos odiaban literalmente. Tu vecino no era un gato. Ah, no, tú eres el gato. No, No, era un olvídalo. señor, un abuelito, literalmente. Es complicado tratar con personas ya de avanzada edad por este tipo de cosas. Entonces, como les menciono, también el tener un buen ambiente, en este caso con vecinos, es muy, muy positivo, porque usted, si es que va a un conjunto y usted se ve que las personas se ayudan en cuanto a seguridad, en cuanto si alguien tiene algún problema, usted, por más que su casa sea pequeñita, por más que su casa no tenga todos los lujos que puede tener otras, usted se va a sentir a gusto en ese barrio. Pero en cambio, si usted vive en un barrio donde, digamos, si usted dejó la puerta abierta, usted regresa a ver y ya le sacaron televisión y media, ya hubieron personas que le hacen este tipo de cosas que nos comenta Anthony, usted por más casa de 4 o 5 pisos, mansión que sea, usted va a tratar de querer irse de esa zona, porque usted no se siente a gusto. Entonces, esos son factores que también importa en cuanto a la calidad de vivienda. Estos son datos a nivel nacional. Nosotros tenemos los mismos prácticamente que de Quito. El 50% tiene su propia vivienda, el resto se encuentra en circunstancias donde están arrendando o viven en casas que no les corresponde a ellos, que no son los dueños. Y aquí tenemos en cuanto a nivel Tungurahua los servicios cómo llega. Si usted va aquí en la gráfica derecha, que ya tenemos cómo se distribuye, el punto más alto que tenemos es del alumbrado público o el servicio eléctrico. Y es por eso que usted debe saber que la empresa EASA, que es la empresa de luz eléctrica, inclusive brinda este servicio a otras provincias de la zona.
como es tan positivo el servicio, se deriva de este. Entonces nosotros tenemos que el 96,8% de la zona de Tungurahua tiene servicio público, y en donde más deficiencias tenemos, que estos datos se pueden analizar no como una deficiencia, sino como parte de la evolución tecnológica, es en cuanto al servicio del teléfono. Roberto, ¿por qué el servicio telefónico, que es el nivel más bajo, no podría ser analizado por completo como una deficiencia? ¿A qué se deberá? ¿Por qué no es un aspecto negativo? No sé. ¿Alguien? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Por qué el servicio telefónico, el teléfono fijo, no puede ser analizado como una deficiencia en la actualidad? El que pocas personas tengan este servicio. Porque pueden Debido a tener que teléfonos celulares inalámbricos o algo así. Correcto. En la actualidad ya muy pocas personas sacan teléfono convencional. Antes sí era un requisito obligatorio. Inclusive a usted no le daban servicios, digamos, bancarios, como el tener una cuenta o servicios en estas entidades, porque usted necesitaba obligatoriamente tener un teléfono convencional, que era lo que aseguraba que usted era el dueño de una casa o el dueño de un local. Pero en la actualidad ya estos teléfonos han pasado a estar un poco obsoletos. No digo que ya no se utilicen, pero ya es muy poco las nuevas líneas que se sacan en comparación con los nuevos números de chip de teléfono móvil que se tiene. Entonces, se le puede entender a este servicio que se ha ido reduciendo, no por una debilidad en cuanto al sistema, sino por el hecho de la tecnología de teléfono celular. Y en donde sí tenemos una deficiencia que ahí usted ve, sería en cuanto a lo que es el alcantarillado y a la recolección de basura. En cuanto al transporte, para irnos rápido y no quedarnos a media clase. El transporte no incluye únicamente también el hecho de que si es que yo tengo auto o no tengo auto propio. Incluye la calidad de las carreteras, incluye cuántos caminos de primer nivel tengo, es decir, si para irme a Izamba yo solo tengo una opción, si yo vivo en el centro y para irme a Izamba solo tengo una opción que debe el camino recorrer por 50, 80 minutos y es un camino muy malo, entonces eso también se evalúa a nivel de IDH. Si existen muchos caminos para llegar, son pavimentados, algunos son empedrados, entonces se habla que esa zona está muy interconectada y que se puede llegar. Que ese sería un problema, digamos, de vivir en el campo. Imagínese que usted tiene una emergencia médica. Digamos, si no hay un hospital cerca, usted tuviese que esperar que la ambulancia venga y si usted vive muy alejado, se demoraría mucho. En cambio, quienes viven en la ciudad, dentro de lo negativo que también tiene, una de las cosas positivas es que como se está cerca de la urbe, de los hospitales más importantes, se pudiese atender de forma inmediata. Dentro del gobierno, tanto presente como el pasado, se ha construido 7,000 kilómetros de carreteras nuevas en todo el país, lo que ha permitido que esta infraestructura sea reconocida a nivel internacional. Nosotros, esto no por propaganda de gobierno, sino ya por méritos internacionales, somos reconocidos como el segundo país latinoamericano con la mejor infraestructura vial. El único que nos gana es Chile, pero de ahí nosotros tenemos la segunda mejor infraestructura a nivel de carreteras en toda Latinoamérica. Eso es algo muy positivo. Y en cuanto a vehículos, nosotros tenemos eso, que en los últimos 10 años se ha incrementado en un 59% la tasa de vehículos que se han ido matriculando. Durante el 2017 existieron 2.2 millones de autos que han sido matriculados y de estos 2.2 millones, el 23% prácticamente se ubicaba únicamente en Pichincha. También tenemos muertes por accidentes de tránsito, que es del 8.9%, que lamentablemente en el país es una de las causas más recurrentes de muerte, los accidentes de tránsito. Y tenemos que de todos los percances que hubo, el 91% quedó en lesiones y antes no llegó a una muerte. Entonces, hasta ahí, chicos, la clase. ¿Usted qué tiene que ir estudiando de esto? Tiene que ir estudiándose los datos. No le digo que se aprenda con punto y coma todo uno de ellos, pero sí vaya quedándose con los más importantes. Porcentajes, de igual forma inversión.
vaya quedándose con los datos generales. No es que le voy a poner que me ponga con punto y coma en las pruebas la inversión de millones que ha hecho el país. Pero usted ya vaya teniendo una idea de que si le pongo mediante una línea, las inversiones que se hicieron en educación, salud y vialidad en el país. Usted ya vaya teniendo, a ver, ya en educación se invirtieron 4.000 millones, en transporte 7.000 millones. Entonces, ahí usted ya para que se vaya guiando. ¿Cuál va a ser la tarea de hoy día? Usted va a tener dos tareas. Va a tener que subirme la materia desde la carátula hasta lo que vimos la clase de hoy día, y usted me va a hacer una encuesta. ¿Cómo se hacen las encuestas? De la siguiente forma. Usted se va a Google, como usted tiene una cuenta de Gmail, usted ya puede hacer esto. Hagámoslo desde aquí. Usted pone Google, se le debe enlazar su cuenta, usted pone Forms. Y usted abre el segundo, porque el primero me parece que es empresas, o si no, pone desde aquí. Usted abre el que dice personal. Y aquí le aparecen formularios en línea. Le recomiendo que haga esto porque es el más fácil, se le va a hacer más fácil y él entrega procesada toda la información. Usted pone en blanco, le pone 1 y le pone formulario. Usted pone encuesta, en este caso, la mía va a ser vivienda. Pongámosle así, vivienda. Descripción, le pongo si es que quiero y aquí pongo la primera pregunta. Quiero evaluar la vivienda en el país. ¿Cuál será mi primera pregunta para todos? ¿Qué le pregunto? ¿Vive en departamento o en casa? Así. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de domicilio? Entonces, aquí donde está opción 1, le puedo poner casa. Disculparán las faltas de ortografía. Departamento. O cuarto que habíamos visto. Listo, ahí está. Le voy a aumentar otra. Le hago de igual forma. Esto lo tenía que hacer desde acá. A ver. Ya, aquí tengo este panel. Aquí me dice añadir pregunta y se pone la siguiente. ¿Qué otro tipo de pregunta podré hacer para conocer las viviendas o el nivel de calidad de vivienda que se tiene? Listen, Dime. ¿cómo se llamaba el para entrar? Google Forms. Ya, gracias. Forms. Rowdy, otro tipo de pregunta que puedo hacer referente al domicilio de lo que hemos visto. ¿Cuánto, o sea, en dónde vive, por ejemplo, en la ciudad o en el campo? Muy bien. ¿Dónde vive? Pongámosle así tal cual. Ahí pongámosle ciudad o zona urbana, mejor. En una zona rural. Y me parece que hay otro indicador. Si usted quiere, le pone, pero no creo que usted tenga grupos de personas dentro de ese nivel. De igual forma, aquí en este caso, como no tengo más opciones, pongo agregar otra pregunta. La más importante, se están olvidando. ¿Cuál será, señor Díaz, en cuanto a las casas? ¿Qué será importante conocer? Yo, profe, A ver. si le gusta dónde está viviendo. Antes que eso, que también puede ser esa pregunta. Yo, Dicen, A ver. si es que vive en una zona arrendada o... Correcto, en este caso sería el estado de la casa en cuanto al nivel adquisitivo. Si es casa propia, si es arrendada.
Y, profe, ¿cuántas preguntas van a hacer? Ya, en este caso les explico primero. Este deber usted va a tener hasta el día viernes para presentarme. A usted le va a parecer que es hasta el día miércoles, pero eso ya le cambio. Usted va a tener hasta el día viernes. Me va a tener que hacer 10 preguntas como las que usted ve de vivienda y 10 preguntas de transporte a familias. Digamos, bueno, que aquí en este caso ya están mis 10 preguntas. Me voy a respuestas y aquí me dice que no, obviamente no tengo nada de respuestas. Debe estar activado esto para que no se bloquee el formulario. Y aquí me dice, por ejemplo, si es que quiero descargar todo eso. Y en los controles de acá arriba yo tengo la opción de compartir este formulario. Si es que yo le pongo enviar, le puedo compartir a través de un correo electrónico o a través de un link. Pongo a cortar el link para que no se haga tan largo. Le copio y, por ejemplo, digo a mis primos, que ellos viven en otra casa, porfa, ayúdame llenando este cuestionario. Le digo a mi vecino, le digo a otro vecino, de usted necesito que se consiga 10 familias. ¿Sí podrá hacer eso? Claro, Uy, fácil. no creo yo. Yo no. Yo creo que Listo, No. ¿cuántas personas Creo, te Lisa. por favor, dicen que no conozco a tanto. A ver, dejémosle 10 preguntas, 5 familias. Ya. Ya. Ya, entonces, chicos, una vez que a usted le salgan todos los datos, por ejemplo, aquí a usted le sale quién respondió. Lo que le recomiendo que ponga como pregunta es nombre, para que usted sepa, digamos, de sus amigos quién le ha respuesto y quién no. Una vez que usted ya tenga respuestas, a usted le aparece, digamos, cuántas personas han escogido que tienen vivienda propia, cuántas personas le han escogido que Y nosotros tiene... le mandamos captura de Sí. eso, de lo que salió. Ahí. Ajá, Lisa, dime. y si solo conozco a una familia, o sea, de mis primos, solo de mi primo, porque de los demás sí no me he comunicado con ellos en mucho tiempo. Ahí sí tocará a tus compañeros. Pero ahí, chicos, no trate de hacerlo con sus compañeros, porque ahí quiero que usted sepa cómo se hace un estudio demográfico, para que usted vea el nivel de estrato en el cual vivimos. En este caso, bueno, como ya no tienes opción, te tocaría con tus compañeros y se ayudan entre ustedes. Pero esto ya hágalo como última opción. Trate de que le ayuden sus vecinos, trate de que le ayuden sus familiares. Y si ya no consigue, háganse entre compañeros. Digamos, yo lleno la encuesta del señor Díaz y de igual forma el señor Díaz llena mi encuesta. Pero que ya sea esa la última opción. encuesta y que pregunta con su familia. Ya, Lisa, entonces, A ver, un ratito. Primero el señor Siente Díaz. gusto que sí, todos los... Cállense. ya, Lisa, entonces si no encuentro mismo, ya le envío a mis compañeros y usted. Ajá. No, tú les Ya, envías. pues. Sí, ya. Ya, ¿quién más? Yo, Lisa, Señor Garcés, ¿para cuántas familias hará la encuesta? para 5. Ya, gracias. Señor Verde Soto, Mande elección. el Mateo ha estado dormido y se le ha activado la mano. Listen, Dime. le mandamos la foto de la materia desde la carátula. Sí. ¿Y qué no tamaño tenemos más son? comentario. Vean, entren a la plataforma y está semana 1, semana 2, semana 3. Eso es. El primero es IDH general. El otro es IDH en el Ecuador, que es de salud y educación. Y el tercer tema es este. Y una pregunta. ¿Le enviamos la encuesta o solo las respuestas? Solo las respuestas. Me hacen Listen, 10 así mismo preguntas. como... Listen, Mande. así mismo, si le enviamos por WhatsApp, le cogemos captura y le subimos a Blackboard. Sí, eso por favor siempre, chicos, para que no les salga como deber incumplido. Me manda WhatsApp y le toma la captura ya una vez que yo le responda ok y cualquier cosa. Y ahí le sube a... Profe, hablar. una grande. Dime. Digamos, si yo le mando a mi tía y le digo a mi tía que envíe a otras personas, ¿igual cuenta o yo Sí. le tengo que enviar a las 5? La única condición es que les pongo es esa, que no sean entre sus propios compañeros, porque obviamente yo ya conozco su situación actual y digamos, yo no le puedo mandar a mi tía y a mi primo,
porque obviamente van a vivir en la misma casa. Mientras no vivan en la misma casa, puede ser a cualquier persona. Ay. Listen, ¿me puede explicar cómo compartía? Te ibas acá arriba donde dice formulario sin título, en esta parte pones de enviar y aquí te aparecen las formas de compartir. Le pones en este simbolito y ahí ya te aparece el enlace. Dicen, ¿debemos de ser organizadores de la materia que habíamos visto? Sí. Dicen, ¿cuántas preguntas más o menos debemos hacer? 10 preguntas de vivienda y 10 preguntas de transporte. Y gracias. Chicos, un ratito, ya continuamos con las preguntas. En lo de transporte, las preguntas referente a lo que va a ser o cómo las personas van a actuar frente al coronavirus. Digamos, si es que las personas tienen auto propio, cómo piensan movilizarse a su trabajo. Si es que esa persona no tiene auto propio, digamos, piensa tomar transporte público. Cómo va a ser o cómo ha estado movilizándose con lo de las placas, tipo cosas así. Traten de relacionarlo con el coronavirus, a ver si es que de ahí sacamos información científica. ¿Preguntas? Listen, Dime. ¿cómo se aumentaba otra pregunta? Te vas a un lado de una pregunta y te aparece al lado derecho una barrita vertical. Ahí está el símbolo del más, ahí le puedes agregar. Ya, gracias, Liz. Dicen, ¿son 10-10 o 5-5 de las preguntas? 10-10. Por eso, chicos, no pongan... un ratito. Ya, bueno, esas 3 sí les pueden ocupar porque obligatoria van a tener que hacer esas. Aquí, ustedes tienen distintos tipos de preguntas. Siempre pongan preguntas de varias opciones. Porque si usted pone, digamos, de respuesta corta, le da la oportunidad a la persona que responda a cualquier cosa. Y ahí pueda que no le entiendan la pregunta. Pero si usted le da opciones, ahí a la persona ya sabe qué es lo que quiere responder. Digamos, si yo no entiendo dónde vive, ¿será que me está preguntando mi dirección, la ciudad? Entonces yo ya veo si es que vivo en una zona urbana o rural. Allá, entonces yo vivo en una zona urbana. Entonces yo ya identifico eso. Nunca ponga respuestas para que las personas puedan escribir de examen. Siempre ponga de opción múltiple. ¿Algo más? Otra pregunta, Lice. Dime. ¿Hay que hacer una encuesta de vivienda, o sea, una parte y otra de transporte aparte o solo unido todo? Como ustedes deseen. Si es que yo diría por organización que les hagan como dos documentos y pueden llenar las mismas personas. Digamos, le vas a mandar a tu tía que llene el de la vivienda. Igual le envías el de transporte o puede ser todo en un solo documento, como ustedes quieran. Ya. Gracias. Dicen, Dime. las preguntas de transporte les vemos Sí, es poner que estamos haciendo 2. en varias opciones y ahí le relacionamos con lo que creemos que va a ser. Ajá, por ejemplo, una pregunta sería, ¿usted tiene auto propio? ¿Sí o no? ¿Usted después de la cuarentena va a ocupar transporte público? ¿Sí o no? ¿Usted después de la cuarentena considera que sería apropiado que las personas se trasladen o viajen de ciudad a ciudad? ¿Considera que los caminos son adecuados para poder transitar tanto personas como autos? Cosas así. Sí puede usted hacer preguntas de sí o de no. Responder con sí, no. Esa también es una tipo de pregunta. Ya, gracias, Listen. Listen, o sea, cinco preguntas de cada uno. 10. Ya. Entonces, su primer trabajo, lo que le recomiendo que haga ya desde ahorita, verá, por eso le estoy poniendo inclusive más tiempo, porque entiendo que las personas, digamos, nos dicen, ayúdeme con esta encuesta y muchas veces no lo hacemos. Lo primerito que usted ya deje haciendo el día de hoy mismo, si es que puede, deja haciendo los 2 cuestionarios. Busque, por ejemplo, ponga transporte INEC y le va a salir encuestas que hace el INEC y ahí usted puede copiar de eso. Usted ponga indicadores vivienda o factores que influyen para comprar una casa y ahí a usted le salen, digamos, eso, la ubicación, que esté cerca de escuelas, que esté cerca de hospitales y usted puede ir poniendo esas preguntas. Y de ahí vaya socializando con sus amigos. Algo que le recomiendo que haga, digamos, ustedes, si está en grupos de chat
con sus amigos que no sea del colegio. Usted tiene, digamos, amigos de su barrio y usted tiene un grupo de eso, le recomiendo que publique ahí y digamos, chicos, porfa, ayúdenme con esto. Si usted está en un grupo de Facebook, puede ponerle ahí, por favor, ayúdenme, tengo que hacer una encuesta. Y usted se va a dar cuenta que, bueno, que si usted lo hace así en estos grupos de Facebook, las personas sí se ayudan bastante. Y ahí usted va a tener inclusive más de las 10, de las 5 respuestas que usted necesita. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, chicos. Dicen, yo tengo una. Dicen, y si digamos yo quiero guardar esa encuesta hasta que me respondan? Solito se te guarda. Tú le cierras el navegador y ya se te guarda. Ah, ya. O sea, digamos, yo entro otra vez a Google Forms y ya está otra vez la encuesta ahí. Sí, por ejemplo, si ves aquí arriba donde tengo formulario sin título, la carpetita y la estrella, ahí me dice, todos los cambios se han guardado. Se guarda automático eso. Ah, ya, gracias, Liz. ¿Ya? ¿Quién más? Yo, Licen. Dime, Javier. Le tenemos que tomar las fotos desde la carátula hasta la materia donde tenemos. Sí, que sería hasta la de hoy día. Y Alice. Ya, entonces, a ver, por favor. Martín, dime, ¿cuáles son los deberes de esta clase? Del día de hoy y hacer las encuestas. A ver. Ya, sí, eso sería la materia y las encuestas. Algo que de igual forma, no sé si ya les explicaron con lo del nuevo horario, ya saben cómo se va a trabajar. Hacer las encuestas. Si es que no les han comentado, bueno, les menciono. Usted debe haber visto que en el horario se aumentó el día martes en cuanto a las clases de sociales. Estas clases no van a ser por Zoom, sino va a ser como sus otros profes. Yo les subo un video donde únicamente hablo yo y usted va a tener deberes sobre eso. Para el día de mañana, usted hasta las 10:30 de tener subido el video y ese deber ha de tener hasta el día jueves para subirlo. No hasta el día miércoles. Usted, los del lunes, tiene hasta el miércoles. Los del martes, hasta el jueves. Los del miércoles, hasta el viernes. Siempre tiene 2 días para poder presentarlo. Entonces, mañana ya acabo con los otros 2 indicadores que nos falta de IDH. No va a tener un deber largo, va a ser ese deber un poco más cortito, teniendo en cuenta que se le está dando todo el tiempo necesario y toda la concentración necesaria para que se dedique a esta encuesta. Y eso sería todo y nos veríamos de ahí el día miércoles con la clase en Zoom para lengua. ¿Alguna pregunta? Dicen, ¿sí nos va a dejar la presentación en el Blackboard para guiarnos un poco de ahí? Sí. Para hacerla. Sí, ahí estás. Ya les subo ya la presentación y el video de la clase de igual forma. Dicen, ¿cómo se llama donde podíamos ver las encuestas? Google Forms. Formes. O Google Formatos diré. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Recuerde las tareas que tiene que hacer. No esperará el último momento para hacerlas, sino hará todo con el debido tiempo. Guíese de modelos de internet. No le prohíbo eso. Y cualquier cosa me está avisando por el chat. Pasen bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Licen.